no sé dónde. Sí, bien. Y ahora compartir pantalla. Sí, creo que Primero, ¿tenés gente ahí ya? ¿Tenés hay 3 personas. Ah, perfecto. ¿Y las tenés? Digamos, a considerar un aspecto vinculado a la pandemia que tiene que ver con un famoso cuadro de fines del siglo XIX, hecho por Juan Manuel Blanes. Ante todo, para quienes no me conozcan, yo soy María Elena Barbino, soy historiadora del arte, egresada de la UBA, y bueno, soy profesora e investigadora de arte argentino. Tengo una cátedra en el Instituto Universitario SEADE y también doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, y quería compartir con todos ustedes esta, digamos, esta relectura de esta obra tan emblemática que fue resultado de una gran crisis, una gran tragedia, como fue el episodio de la fiebre amarilla que afectó a la ciudad de Buenos Aires en 1871. El tema de esta charla se enmarca dentro de un tema más general, más amplio, que es el tema de las pestes en la historia. Es un tema recurrente tanto desde la literatura como desde las artes visuales, por supuesto desde la historia. La semana pasada tuvimos la extraordinaria ocasión de escuchar a Alicia Saliba y a Graciela Cutuli desarrollar los temas vinculados a la peste de Camus y a los novios de Manzoni. Ambas desplegaron diversas dimensiones de esta cuestión. También, a ver si me permiten un minutito, hay un problema técnico. Bueno, la verdad que no soy experta, ni mucho menos, digamos, soy neófita en estas cuestiones, así que tenemos algunas dificultades de conectividad. Bueno, les comentaba que este tema de la peste, bueno, recorre toda la historia y ha sido resemantizado en muchísimas circunstancias. Tenemos muchos antecedentes, muchísimos antecedentes, de los cuales voy a mencionar solamente uno bastante conocido, que es el que Giovanni Boccaccio plantea en la introducción al Decamerón, en la peste florentina del siglo XIV, y un correlato visual en unas pinturas extraordinarias que están en el Camposanto de Pisa. Ahora, en primer lugar, quería comentarles que desde las artes visuales, en tanto que el lenguaje que se ofrece desde la imagen, el tema nos lleva a considerar el problema de las representaciones visuales y sus públicos, porque con esta obra se va a poner muy en evidencia la importancia que tienen los públicos en el fenómeno de la recepción de la obra de arte. Como observa alguien que ha estudiado mucho esta cuestión, que es Elena Oliveras, una especialista que tenemos en la Argentina, no existe un público, sino que existen públicos en una dimensión muy amplia y muy diversa. Esta cuestión es clave en la obra que hoy nosotros vamos a compartir, porque sus lecturas están condicionadas por las decisiones que Juan Manuel Blanes tomó en función precisamente de sus receptores, de sus públicos. Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, y ahora les voy a compartir en la pantalla, digamos de mi pantalla, el PowerPoint. Aquí lo tienen, el cuadro. Esta obra entonces
ha sido una de las obras más significativas de fines del siglo XIX y en realidad en la historia del arte rioplatense y del arte argentino en particular, porque la sociedad frente a la cual se planteó esta obra, el público porteño que la vio en su momento, estaba profundamente afectado por la peste, esa impresionante peste de 1871. Porque en realidad los enfrentaba ante los problemas, lo más profundo de la condición humana, que es el problema de la muerte. En los diversos planos espejados de este de este óleo, cuya artisticidad era absolutamente incuestionable, dado el prestigio que avalaba a su autor, Blanes desplegaba un repertorio de temas que calaban en lo más profundo, en lo más hondo de esos públicos: el tema de la miseria, de la condición de extranjería, el tema de los inmigrantes con la condición de extranjería, la discriminación, los cuestionamientos hacia la dirigencia política, la distinción de clases sociales, la ciencia puesta en jaque, el proyecto de república, la moral. Estos planos van a ser los planos de lectura que vamos a encontrar en la obra y sobre los cuales voy a volver en un ratito. Ahora, algunas noticias sobre el tema de la peste, sobre digamos, algunas breves referencias al tema de la peste. Las epidemias de la fiebre amarilla en Buenos Aires empezaron un poco antes, unos años antes, en 1852, después la peste del 58, luego la del 70 y finalmente la del 71. La que sucedió en el 71 fue un desastre que mató aproximadamente a la octava, al 8% de los ciudadanos de Buenos Aires, los habitantes de la ciudad. Hubo momentos en que se contaron en 500 los muertos de esa peste, alcanzando aproximadamente unos 14.000 muertos en el transcurso que va del mes de diciembre, del mes de enero hasta el mes de junio. Y la mayor parte de los afectados fueron inmigrantes, españoles e italianos, sobre todas las cosas. Nosotros pensemos que, digamos, cuántas semejanzas entre lo que estamos viviendo ahora y lo que sucedió en ese entonces. Por ejemplo, el Congreso no sesionó durante 6 meses aproximadamente. Por supuesto que las escuelas permanecieron cerradas. El panorama era verdaderamente estremecedor. Los ataúdes no dejaban de apilarse en las calles a la espera de que alguien los pudiera recoger. Fue necesario habilitar un cementerio porque el de la Recoleta y el cementerio viejo del sur ya no daban abasto. Así apareció el cementerio de la Chacarita. Faltaban ataúdes, faltaban muchos ataúdes y faltaba también quien los pudiera hacer. Un testigo de esta catástrofe, de nombre Mardoqueo Navarro, un catamarqueño que estaba en ese momento en la ciudad, dejó una crónica interesante de la peste, en donde habla de la dimensión del desastre, además de los muertos, ¿no? O sea, los negocios cerrados, las calles desiertas, la falta de médicos. Esto es crónica, dato fáctico, dato real. Los muertos sin asistencia, la huida de todos los que podían y el heroísmo de la Comisión de Salud Pública. Después vamos a volver también a esto, ¿no? Cuando cuando aparece la testa, cuando se va cronometrando el primer indicio, se comenta que fue en el barrio de San Telmo, en los inquilinatos del barrio de San Telmo, cuando un
italiano inmigrante de apellido Ángel Viñolo, de 68 años, y su nuera, joven nuera Colomba, de 18, contrajeron la enfermedad. Pero curiosamente el parte de defunción fue en un caso o sea, lo que figuraba en el parte de defunción, por un problema de gastroenteritis, y en el caso de la joven un problema de afección pulmonar. Se ocultó deliberadamente que la causa de la muerte era la peste para no alarmar a el vecindario. Con todo, ya en el mes de febrero, Eduardo Wilde, médico que venía asistiendo a muchas de las víctimas, solicitó el desalojo de todo el barrio. Los hospitales, por supuesto, tampoco dieron abasto. De esa manera, el antiguo Lazareto San Roque se habilitó para albergar a los enfermos, y ese lugar es actualmente el Hospital Ramos Mejía, ¿no? Se alquilaron también viviendas particulares. El puerto se declaró en cuarentena. La ciudad de Buenos Aires se cercó, se impidió la circulación de personas y de mercadería. El municipio fue incapaz de llevar adelante la gestión de este desastre, ¿no? Y fue muy interesante la respuesta del público, y la respuesta también, la acción de ciertos mecanismos también que involucraban a los medios periodísticos, porque se hizo un llamamiento para un meeting en la Plaza de la Victoria, y ese meeting determinó que se creara una comisión popular de salud pública. Esta Comisión Popular de Salud Pública nombró como presidente al abogado José Roque Pérez. También la integró Manuel Argerich, dos personajes centrales para comprender la pintura de Blanes. A mediados del mes, rápidamente, a mediados del mes de febrero, los muertos alcanzaron a 150 por día, después 200, y así sucesivamente iba en aumento. Fallecieron el presidente y uno de los integrantes de la comisión, tanto José Roque Pérez como Manuel Argerich, que aparecen en el cuadro de Blanes. Y acá lo que están viendo junto conmigo es el parte policial del comisario Lisandro Suárez, que fue publicado en La Tribuna en 1871. Ese parte dice lo siguiente: a la 1 de la madrugada de hoy, el sereno de la manzana 72, Manuel Domínguez, notó que la puerta de la calle Balcarce, número 384, estaba abierta. En cumplimiento de su deber, llamó, y visto que no se le contestaba, entró y encontró a una mujer muerta con una criatura de pecho mamándole. Entonces recogió al niño y pasó palabra al ayudante, don José María Sáenz Peña, quien remitió al niño a ese departamento. A la mañana de hoy, el que firma fue a la indicada casa y encontró el cadáver tirado en el suelo, encima de un colchón. Según los informes que he podido conseguir, esta mujer fue traída ayer en un carro a la citada casa. Dicen que se llama Ana Bristiani, italiana, que tiene su marido enfermo en la boca del riachuelo, pero que no saben dónde. La casa en que ha fallecido esta mujer se halla abandonada. Por tanto, tan pronto como se saque el cadáver, cerraré la puerta hasta tanto se presente el marido de esta, para ponerlo en posesión de algunas cosas que hay, si bien de poco valor, apunta el reporte. La crónica es muy elocuente y va a dar lugar a digamos, va a ser como el punto de partida de la obra que va a pintar Blanes. También hay otros antecedentes de carácter iconográfico
que se supone que sirvieron de inspiración a la obra de Blanes. Vamos a volver a compartir la pantalla para mostrarle estos antecedentes. Bien. Bien. Vamos a ver. Por ejemplo, acá tienen una obra de Tiepolo, del siglo XVIII. Santa Tecla libera a la ciudad de la peste. Bueno, estos son, acá claramente hay una imagen que después la vamos a ver claramente trabajada por en la obra de Blanes, y esta otra de Silvestre Lega, La peste de 1858, que se basa en el relato de la peste que hace Manzoni en Los novios, y del cual se habló en el encuentro del viernes pasado. Pero vamos también a otro aspecto que me interesa digamos, compartir con ustedes, que es una breve referencia biográfica para comprendamos quién era Juan Manuel Blanes. Algunos datos cronológicos que me parecen interesantes para ubicarlo en su periodo. Como verán, la cronología que va desde el 50 hasta fines del siglo XIX va a atravesar el importante periodo de la generación del 80, que es el momento en que en la Argentina se va a configurar el campo artístico argentino, ¿no? El Museo Nacional de Bellas Artes se crea en ese momento, una Academia de Bellas Artes que después se va a nacionalizar en 1905, los salones nacionales, es decir que Blanes va a recorrer todo el proceso argentino de consolidación, configuración y cristalización del sistema artístico argentino. Él va a nacer en Montevideo, va a ser hijo de un matrimonio de clase trabajadora, su madre era argentina, grandes dotes, y de manera autodidacta se va a dedicar al dibujo, a la pintura, trabajando los géneros del retrato, sobre todo, y de la pintura de historia. Y la fama comienza en los años 50, en el 56, cuando Justo José de Urquiza le encarga las pinturas de batallas para su palacio en Concepción del Uruguay. Esta comitencia va a ser absolutamente decisiva para el éxito, para el prestigio, digamos, y la validación que Blanes va a obtener como artista en el contexto cultural argentino. Luego, en el año 57, va a ser un primer cuadro sobre el tema de la peste de Montevideo, la fiebre amarilla en Montevideo, que se va a exhibir aquí en Buenos Aires también en un café. Obtiene otros encargues de Urquiza. Otro dato interesante es que en el 59 ingresa en la masonería, ya vamos a ver por qué. En el 60 viaja a Italia, y en Italia los 4 años que va a permanecer van a ser sumamente significativos, porque el maestro que va a tener, sobre todo el maestro que va a tener en Florencia, Antonio Chiseri, lo habilita y profundiza su formación hacia una tendencia verista, que va a ser la tendencia verista porque era la pintura de Albero, ¿no? La pintura que sale del registro directo del entorno natural. Esa va a ser la tendencia dominante en Italia, y la tendencia también que más o menos va a dominar con algunas variantes en el arte argentino de ese momento. En el año 71, 1871, entonces hace un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, que es comprada por el gobierno uruguayo, que actualmente, digamos que al poco tiempo va a ir a Montevideo para formar parte del actual Museo Municipal de Artes Visuales que lleva su nombre, o sea, que está en Montevideo. Pero lo importante es el tiempo de exhibición aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el foyer del antiguo Teatro Colón. Luego yo aquí apunté el registro de otra pintura importantísima en el arte argentino, que es la revista del Río Negro, más conocido
como la conquista del desierto, que fue el enfrentamiento de las tropas del ejército de Roca ante los indios ranqueles de años anteriores. Bueno, con esto, para que puedan tener recursos para comprender el momento que le toca vivir a Blanes. Hablábamos de los antecedentes de la obra. Va a ser también significativa estas piezas que les mostré. Fíjense, esta de Tiepolo y esta otra de Silvestre Lega, presentan un planteamiento compositivo de estas figuras en el escorzo. Además, esta pieza de Tiepolo tiene como tema importante para la pintura de Blanes la relación de el niño con su madre, la niña con su madre muerta, ¿no? Y casi prendiéndose al pecho, que es una solución que se repite en la pintura de Blanes. Mientras que en este caso lo interesante es esta figura yacente, esta figura femenina yacente, que va a ser también reactualizada por Blanes unos años después en su pintura. Volviendo a la obra de Blanes, podríamos señalar que la obra remite a ese verismo heredado del magisterio de Cesari, aunque también tiene importantes resabios de tipo clasicista, ¿no? De tipo un academicismo clasicista. La mujer con el niño es un topos iconográfico durante todo el Renacimiento. Ahora, desde el punto de vista social, me interesa compartir con ustedes volver a tomar nota del comentario que apareció en el diario La Tribuna, del comisario que encuentra la escena que sirve de base para esta pintura. ¿Por qué? Porque esta crónica comparte con muchas otras crónicas de la época algunos tópicos sociales dominantes en el momento. Estas crónicas de los diarios sintetizan las consideraciones en torno del problema de la peste, en torno del problema de la inmigración, de los conventillos, de los barrios marginales, el Riachuelo, estos sujetos pobres como ignorantes, pilluelos, vagabundos, es decir, la palabra define la percepción de los pobres. Este nuevo encargue que recibe Blanes va a congregar a un numerosísimo público cuando se va a exhibir. Y esto lo registra también en numerosas ocasiones y en interesantes reportes o crónicas en los diarios del momento. La prensa informa que la obra se podía ver en horario corrido desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un costo de aproximadamente 10 pesos. El público pagó para ver la obra y hacía colas a la salida del foyer del antiguo Teatro Colón. Para que nos ubiquemos, es el solar que actualmente ocupa el Banco Nación, en una esquina de la Casa de Gobierno. Se informa también que la recaudación de estas entradas iba en parte a ser donada por Blanes para las comisiones de beneficencia. Esto también es un dato, una clave de lectura para comprender los pactos que Blanes establece con su público, porque van a ser parte de lo que va a ser la consideración favorable del público porteño respecto de Blanes y por supuesto de esta obra, ¿no? Incluso Eduardo Schiaffino, que en ese momento era un joven adolescente de 13 años y que después va a ser el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, y una figura absolutamente relevante durante la generación
del 80, Eduardo Schiaffino va a escribir años más tarde la impresión que le causó ver el desfile de público esperando para poder entrar a ver la obra, y lo va a comparar con la reacción casi religiosa del público florentino cuando la Madonna de Cimabue fue transportada desde el taller del artista hasta la iglesia Santa María Novella en Florencia. Esta crónica de Schiaffino lleva a pensar en la dimensión que tuvo ese acto de contemplación, ¿no? Ese fervor y esa adhesión del público, de esos públicos, respecto de la obra de Blanes. Tanto que un estudioso argentino, un historiador, Roberto Amigo, que se ha ocupado mucho de esta cuestión, habla de ritual fúnebre colectivo, ¿no? De que esta suerte de peregrinación fue configurando un ritual fúnebre colectivo. En otras crónicas, en otra crónica aparecida también en La Tribuna, el 18 de diciembre de 1871, el anónimo comentarista habla de una escena horriblemente bella. Ya vamos a volver también a esta cuestión, pero me interesa dejarlo planteado, ¿no? Desde el punto de vista de las soluciones estéticas, Blanes era un pintor que podríamos calificar como ecléctico, porque, bueno, si bien adhiere a esa tendencia verista, también es idealizador, tiene una obra idealizante, ¿no? En esta obra y en muchísimas otras. Hace un registro absolutamente fiel de la realidad con formas claramente reconocibles, con un correcto uso de la perspectiva, del color, de la composición, de la iluminación, por sobre todas las cosas, la iluminación. Pero en este artista hay también un obsesivo análisis de la realidad para lograr el máximo grado de verosimilitud, aún alterando la crónica periodística sobre la cual se va a basar. Y para eso recurre a una estrategia teatral de dramatización, un verdadero montaje escénico que no duda en modificar esa crónica periodística para lograr una conexión empática con el espectador. Como dijimos al inicio, en este sentido, Blanes tiene en cuenta a su público, a sus públicos, aspecto que incluso el que era presidente de la Argentina en ese momento, que era Sarmiento, que dicho sea de paso, se fue de la ciudad, fue uno de los que se fue con su comitiva para no contagiarse, se fue a la provincia de Buenos Aires. Sarmiento, un lúcido intérprete del arte, comentó, le mandó una carta a Blanes, y en esa carta le dice que existen ciertas complicidades entre el pintor y el público. Lúcidamente entiende Blanes que la causa de este éxito, ¿no?, y esta complicidad fue la decisión de haber puesto en la obra a José Roque Pérez y a Manuel Argerich, dos integrantes, como el presidente y uno de los integrantes de aquella comisión de salud pública que toma a su cargo la gestión de la peste, de la epidemia. Ambos fueron víctimas de la fiebre, de manera que el público estaba viendo no solamente el horrendo espectáculo de la muerte, de los efectos de la peste, sino también a dos representantes que, digamos, se presentan en el lugar, pero que habían muerto también, víctimas de la peste. Entonces, estos son víctimas heroicas de la peste, incluidas dentro de la escena. Aquí hay digamos, una vuelta de tuerca respecto de lo que es la crónica periodística, ¿no?
estos son uno de los tantos guiños al espectador. Pérez había sido, y aquí vamos a ver un poco quiénes eran estos personajes, ¿no? José Roque Pérez había sido gran maestre de la masonería, activo participante de la Confederación Nacional bajo la hegemonía de Buenos Aires, había presidido la Comisión Popular, como dije, de Salud, y esa comisión puso en acción los mecanismos informales de participación política. Fue una iniciativa propulsada por la prensa, por los diarios La Tribuna principalmente y La República. Más la colaboración de las prensas que pertenecen, de los periódicos que pertenecían a las comunidades extranjeras, ¿no? Todo este movimiento desde la prensa también coadyuvó a la reunión en la Plaza de la Victoria para armar este meeting, ¿no? Y formar la comisión que mencioné. Es decir, los medios y la prensa fue crucial para las iniciativas de la gestión pública. Manuel Argerich, por su parte, que es este joven que se quita la galera, abogado, masón, después, o sea, a raíz de su muerte tuvo un sepelio que tuvo enorme repercusión también en la sociedad del momento. Es decir, que incorporarlos a la escena fue una buena manera de garantizar el éxito de la obra en la recepción y en la validación pública. Además, esta inclusión del tema de la masonería contrapone dos aspectos de las ideas del momento. Por un lado, la perspectiva laica de la masonería y por el otro, la fe cristiana. De hecho, la cruz y la Virgen, que ustedes, a ver, voy a minimizar, a ver, sí, las voy a mostrar así. Aquí se ve muy poco porque está en penumbra. Hay una cruz y una pintura de una Madonna. Estas guiños también iconográficos, es una Virgen del Carmen que permanece en la penumbra, que sería, digamos, los emblemas de la religión, están puestos en ese lugar deliberadamente, ¿no? Y como contrarrelato, fíjense que está detrás de la puerta, y como contrarrelato, una luz, o estos dos personajes en contraluz, para destacar la figura de los representantes de la masonería, ¿no? Con una fuente lumínica que proviene de atrás. Es decir, sería el triunfo de la ciencia sobre la religión. Este es lo que define el nuevo proyecto de modernización nacional. La institución de la masonería en Buenos Aires abre una clave de lectura para el éxito de la obra, ¿no? Blanes también era masón, como ya vimos en la cronología, y uno de los más importantes nexos que Blanes tenía en la Argentina, el historiador y coleccionista Andrés Lamas, también lo era, ¿no? De manera que y el hecho también de que Blanes fuera católico no entraba en contradicción con la masonería, porque esta religiosidad de Blanes estaba en el exclusivo dominio de su ámbito privado, ¿no? Y le permitía avanzar en los ideales masones en las redes sociales de la moderna Buenos Aires, ¿no? Esta Buenos Aires que se iba modernizando, y participar de esta manera en la esfera pública. Aquí lo que Blanes aborda a través del tema de la peste, o a propósito del tema de la peste, es también la idea de la muerte ejemplar. Argerich y Pérez portan los valores del tópico de ejemplaridad, típicos de la pintura de historia que proviene de las enseñanzas de su maestro florentino. El efectismo
de la luz y una inteligente composición. La conmoción de estos personajes frente al dolor de la muerte se traslada también a la conmoción de los espectadores frente a sus héroes públicos. Andrés Lamas, del que al que acabo de mencionar, hace también una exhaustiva crónica que desplegaba su condición de hombre público, ¿no?, frente al lector de Buenos Aires. En donde se estaba desarrollando esa generación del 80, ¿no?, como aquella élite de hombres públicos y extremadamente cultos, dispuestos a dar de alguna manera la batalla por el desarrollo del campo artístico nacional. Lamas, en ese comentario muy agudo, identifica las virtudes de la obra desde el punto de vista de sus estrategias cromáticas, compositivas, lumínicas, como las más adecuadas para la gravedad del tema. Además, señala su modo dórico. Es interesante este señalamiento. Habla del modo dórico, identificado con el ideal clásico del equilibrio justo entre lo grave severo y lo terrible, es decir, ese ideal clásico de la sofrosine, ¿no?, de la contención. Y después hay una extensa sucesión de notas periodísticas que sorprendía a una Buenos Aires poco acostumbrada a que la prensa diera lugar a textos de tanta agudeza y erudición estética. La obra merece estudiarse sobre la base de los cambios que se van operando entre la primera versión y la versión definitiva. En ese sentido, perdónenme que voy a ir viendo, discúlpenme, los chats por si hubiera alguna intervención. A ver, discúlpenme un momentito. Ahí está. Yo les quiero comentar que si quieren hacer alguna consulta o demás, algún comentario, lo vuelquen en el chat. Yo voy a tratar de estar atenta para tenerlo en cuenta. Bueno, les decía que es importante tener en cuenta los cambios entre la primera versión y la definitiva. Discúlpenme. Bien. Blanes hizo 2 bocetos previos a la obra definitiva. Uno de ellos se perdió porque estaba en el Museo Nacional de Bellas Artes y fue rodado en 1980, el 24 de diciembre, la Nochebuena de 1980, junto con un lote importantísimo de obras de arte que pertenecen a ese museo. Bueno, entre ellos este segundo boceto, pero nos queda el primer boceto, que es este que les estoy mostrando. Hice como la imagen es muy mala, utilicé el recurso de hacer en blanco y negro un escaneo para lograr un poco más de nitidez. Pero este primer boceto va a ser sustancialmente modificado para la versión definitiva. Laura Malosetti consta que ha trabajado estos cambios de una manera muy inteligente. Se basó en la crónica, en aquella crónica del comisario, cuyo título era Horroroso, ¿no? Y después cuenta lo que nosotros leímos. De lo horroroso que podría estar claramente expresado en este patos, ¿no?, en esta agitación que vemos en la obra del boceto, se va a hacer una inteligente transición a esta otra obra que cabe dentro de esa categoría que había escrito el anónimo cronista del diario La Tribuna
como esa calificación como horriblemente bello. De este modo, lo horrible de la noticia cede su lugar a la celebración de una belleza clásica, de una idea de belleza clásica, donde se podría pensar que aparece la peste, pero de una manera atemperada, podríamos decir, Malosetti dice, de una manera domesticada, civilizada, una dimensión estética o la dimensión estética de su representación. La incorporación de Agrelo y Pérez en su condición de servidores públicos acentúa el carácter ético de la acción, un etos estetizado. Bueno, acá también tenemos que recordar que su maestro florentino, Antonio Chiseri, lo había, y esto lo dice Blanes en algunas de sus crónicas, dice que lo que más había valorado del magisterio de Chiseri era el acento que ponía este pintor florentino en las ideas de necesidad y utilidad como pilares para la función del arte, porque en su consideración el arte debía ser útil y debía ser, o sea, debía tener una necesidad utilitaria. Con esto tenemos que interpretar la función que para Blanes tiene el sentido pedagógico de la obra de arte, o la función paidética, ¿no? Retomando también unos ideales del ideario griegos, ¿no? De la Grecia clásica, la idea de arte como paideia. Si volvemos al boceto, vamos a ver que la escena interior muestra una tensión de diagonales trazadas por el cuerpo de la mujer y su, digamos, cruce con el cuerpo del niño. Acá hay una fuerte tensión dramática sobre la cual, digamos, penden el brazo y la pierna del marido muerto, ¿no? Entonces hay que una suerte de encierro virtual de este punto focal dramático de la composición. Desde la puerta ingresan tres personajes, acá lo vemos más claro, dos personajes que todavía no están individualizados y un niño. Todos estos personajes miran el drama de la situación con la que se encuentran, ¿no? Miran la escena. La composición dinámica de este boceto también cambia sustantivamente en la versión definitiva. El caos anterior va a ser reemplazado aquí por un orden compositivo que tiende a la claridad espacial y a la definición de un nuevo orden jerárquico de los personajes. Los dos hombres ahora están identificados, son Agrelo y Pérez, miran hacia abajo, ¿no? El lugar donde está el cuerpo yacente de la mujer y su niño. La mujer ahora es joven y es bella. Hay una transformación también en la decisión de representación de esta forma. La dirección de la mirada guía la lectura de arriba hacia abajo, guía la lectura del espectador de arriba hacia abajo. Hay una direccionalidad de lectura. En un orden intencionadamente jerarquizado. Son hombres públicos, de clase alta, de ellos depende el destino de los vivos y de los muertos. Este niño posiblemente vaya, tal como aparece en la crónica, a ser llevado a algún lugar y posiblemente morirá también. La mirada de estos individuos denota dolor, pero también serena gravedad. La luz juega un rol esencial, es una luz aurática, virtuosa. Andrés Lamas habla, dice lo siguiente, dice, las primeras clases sociales descendían a los míseros albergues de la pobreza para llevarle los auxilios de la ciencia, el alimento y el abrigo, y descendían con valor, con abnegación, con heroísmo. Una nueva clave de lectura, hago una breve, bueno, me siguen, yo no sé si habilitar
los micrófonos de todos ustedes, porque me siento como en... Malena, Sí, sí. eh, ¿Me escuchan soy todos? Carlos Niemann. ¿Sí, me escuchás? Sí. No, yo ahí puse en el chat, por ahí es una relación que no tiene nada que ver, pero me dio bastante, me recordó mucho Sin pan y sin trabajo, por Ah, algunas similitudes que tiene. Hay una ventana con luz, un padre, un hijo y una madre sí. que están muertos en vida por falta de trabajo. Bueno, no sé si hay alguna relación o si ves alguna relación. Bueno, eso es interesante. Yo no sé si todos estamos en audio. A ver, ¿qué tengo que hacer para ponerlos en audio, Carlos? ¿O no habilito todos los? No, ¿Eh? habilitá si Porque querés. quiero Yo, preguntar esto. yo apreté, yo apreté y el micrófono y pude hablar. Bueno, y el resto Podemos no. habilitarnos manualmente todos. Ah, perfecto. Bueno, Abajo a la izquierda. bueno, entonces creo que es mejor. Me siento mucho mejor. No me siento sola. Buenísimo. Genial. Bueno, sí, Carlos comentaba la similitud posible entre esta obra y Sin pan y sin trabajo. Bueno, por supuesto que sí. Eh, son obras súper potentes, son obras que están cargadas de sentido social, están cargadas de imaginarios populares, están cargadas de repercusiones políticas, sociales, históricas. Entonces, yo justamente lo iba a mencionar, porque lúcidamente te anticipaste, Carlos, lo que después vamos a los artefactos culturales que ponen en evidencia cuestiones que son muy caras y muy profundas a las sociedades. Además, Sin par y sin trabajo, El despertar de la criada, La sopa de los pobres, un episodio de La fiebre amarilla, van a ser casi obras icónicas de la generación del 80, porque apelan a los mismos sentidos compositivos, en el sentido de que dramatizan una acción, ¿no? El público las ve como verdaderas escenificaciones, verdaderas puestas en escena, de modo que hay claramente una conexión entre todas estas obras. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario al respecto, pero sí, evidentemente aquí es importante este señalamiento, ¿no? Ahora voy a volver a la pieza, ahí va, volvemos a la pieza, y estábamos eh, analizando estas decisiones de Blanes, ¿no? La, dentro de esta transformación de lo que es el caos hacia el orden, eh, vamos a comprender digamos, otra interesante clave de lectura que está en este personaje, este joven, eh, que es un joven pobre, no tiene, vamos a aproximar. ¿Todos ven lo que estoy haciendo yo? Sí. Bien, gracias. Sí, 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 perfecto. Ok, bueno, es un joven que está descalzo. Sí. Es bastante conmovedora la imagen también por la actitud que tiene este joven, las manos en los bolsillos. Y es tan pobre como los personajes, posiblemente tan pobre como los personajes que son las víctimas, ¿no? Esta figura que acompaña, que es la que acompaña eh, a Roque Pérez y a Agrelo, se queda detrás, o sea, no participa, no participa en la acción, se queda detrás mirándolos, ¿no? Sin ser visto, mirándolos sin ser visto. Ellos no lo pueden ver, los doctores no lo pueden ver, y los mira con gratitud, conmovido, con admiración. Hay nuevamente un orden social que ahora está diferenciado de una manera muy clara. Él los ve, pero ellos no lo pueden ver, ¿no? También hay otra clave de lectura en la presentación, en la representación, para decirlo de una manera más adecuada, en la representación de la mujer.
fíjense cómo, voy a ampliar la obra. Fíjense que en el boceto la mujer aparece más avejentada, y inciden en ella digamos, permean en ella dos cuestiones, la cuestión de la miseria y la cuestión de la enfermedad. Esta mujer está representada como pobre, como demacrada, como sucia, posiblemente trabajadora, su cuerpo, digamos, deteriorado, hambrienta. El niño toma con desesperación su pecho. Es verdaderamente una representación muy patética. Cambia esta representación o esta decisión, esta solución, digamos, formal, por otra decisión en donde, como la recuerdan, ahora es joven y es bella. La escena es más ordenada, además, a ese patos, a ese caos, a esa agitación a través de las diagonales compositivas, se la reemplaza por una vertical muy fuerte que queda en esta horizontal y que asigna mayor claridad, mayor legibilidad a la obra. El cronista de la prensa dice: el artista quiso sacrificar la verdad para mostrar los sentimientos que quiso transmitir. Entonces ahora esta imagen es más idealizada. Incluso el cuerpo de la mujer es un cuerpo, hasta podríamos pensarlo deseable, es un cuerpo bello, es un cuerpo totalmente diferente, ¿no? Es horriblemente bello, haciéndonos eco de la consideración de la crónica, ¿no? Otra clave de lectura, estos pactos, estos guiños al espectador para ganar la consideración del espectador, están claramente definidos por el sistema lumínico, digamos, la iluminación de la obra. Esta fuente lumínica que viene desde afuera hacia adentro permite esta fuerte, esta potente definición de los personajes del orden sanitario, ¿no? El cuarto aparece iluminado casi taumatúrgicamente, una fuente lumínica absolutamente irreal, sobre todo la que se posa sobre el cuerpo de la joven muerta, ¿no? Como una escenografía parece, más o menos. Absolutamente escenográfico. Es un montaje escenográfico, tiene todos los componentes del montaje escenográfico. Incluso Andrés Lama llega a decir: la puerta se ha abierto al fin, y el cuarto aparece iluminado por la luz que baña el mundo físico, por esa grande antorcha del mundo moral que llamamos caridad. Y después están también los efectos sociales de la peste. Enfrente, observen ustedes que hay en la vereda de enfrente otra casa, posiblemente una casa de dos plantas seguro, porque se nota que son de dos plantas, está levemente recortada la obra. Ah, no, ahí está, perdón. Vamos a poner la obra completa. Sí, se dan cuenta que tiene un balcón. 2 o 3 plantas podríamos pensar. Una casa de altos, cerrada, la puerta está cerrada, está claramente cerrada, y posiblemente la casa estuviera deshabitada, ante el temor de sus dueños de poder contagiarse. Los más pudientes dejaron la ciudad. En aquel entonces, como también ha sucedido ahora, hubo cuestionamientos respecto de aquellos que cómodamente se habrían ido a otro lugar. O sea, la prensa ha registrado también estas cuestiones. Quiero decir, aquí se pone en evidencia lo que algunos autores consideran como ciertas obras de fuerte iconicidad, como Sin pan y sin trabajo, como esta obra de Blanes,
como aparatos, digamos, como artefactos culturales que van permeando en los distintos públicos a lo largo de la historia y resignificándose a la luz de las situaciones que van apareciendo con el tiempo, ¿no? Y también están los que están detrás. Fíjense, este personaje que es un asistente que lleva también los enseres que ya no se van a poder utilizar, ¿no? Pero también es muy interesante esta clave de lectura, ¿no? Este personaje que es un hombre, bueno, que pasó y se asoma a mirar, pero se tapa la boca porque tiene miedo, pero al mismo tiempo es responsable, al mismo tiempo es responsable, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo? Perdón. Sí, hola, soy Mónica. Sí, ¿Me escuchas? sí. Sí, con respecto al hombre que aparece en la cama, la crónica policial dice que la mujer estaba sola, entró a esa casa abandonada a morir y el marido no estaba. Ahí también veo como un guiño de querer mostrar una familia, es donde el hombre está presente. Exactamente, Ah, exactamente. Ahí, digamos, la crónica dice que el hombre había quedado en el riachuelo y que la mujer se habría desplazado posiblemente para proteger a su bebé, protegerse ella, sin embargo, se contamina. O digamos, hay un traslado que va del riachuelo al barrio de San Telmo, a la calle Balcarce, ¿no? Porque esta escena sucedió en una casona de la calle Balcarce. Hasta podríamos pensar, o sea, podríamos pensar que esta casa ha sido ocupada por estos inmigrantes pobres, ¿no? Sí, la decisión de poner al marido muerto es una decisión sobre la que avanza el propio artista, que no estaba en la crónica, ¿no? En la crónica del relato de la fuerza, digamos, de la policía. Entonces, todas estas por eso, a ver, por eso acá también me interesa, a partir del comentario de Mónica, me interesa comentar la diferencia entre lo real, verdadero y lo verosímil, ¿no? El arte se maneja en la línea, en la cuerda floja de la verosimilitud. Esta obra, si nos atendemos a la crónica, no es verdadera, pero sí es verosímil, ¿no? Estas nuevas decisiones en la representación van a confluir en la intención de Blanes por dirigirse a su público, ¿no? De vuelta sobre el tema que me interesa señalar, un público identificado de antemano. A sabiendas que Buenos Aires transitaba hacia un nuevo orden político, cultural y estético que será definido con los hombres de la generación del 80, propulsores de la idea de progreso desde un nuevo etos civilizador, ¿no? Blanes habla desde la imagen poniendo foco en estos ideales constitutivos de su propio presente. La clase alta, identificada con la caridad cívica de los mártires de Levita, los pobres y los inmigrantes, por su parte, identificándose también, ¿no? Con esa bella joven, ese tierno bebé y ese adolescente agradecido. Se trata de pactos de lectura en la imagen entre el artista y su público. Es decir, no hay autores sin receptores. No hay autores ni receptores ingenuos o pasivos. Unos y otros están habitados por memorias del sistema cultural vigente que permite identificar la imagen como propia. Se trata de formas de mirar y formas de entender. De mirar y entender estrechamente vinculadas a esas memorias. Documentación y ficción, realismo
e idealización fusionan esta nueva estrategia que Blanes implanta en el contexto de la dolorosa realidad del momento. En este sentido, sobrecoge tremendamente también la capacidad que tienen algunas obras, la que Carlos comentaba, Sin pan y sin trabajo, o Manifestación de Antonio Berni, o La balsa de la medusa de Jericó, cuando veíamos las imágenes tremendas de quienes quieren cruzar, ¿no?, por el Mediterráneo hacia Europa para un horizonte de mejor fortuna. Obras que son verdaderas puestas en escena, ¿no?, pero que representan lo que hace, lo que la obra deja ver, o sea, lo que la obra hace, lo que la obra deja ver, y lo que la obra produce también, ¿no? En este sentido es que me interesaba señalar este lúcido aprovechamiento de lo que Blanes tiene a su alcance, no solamente la crónica de la época, sino también todos esos dispositivos que tienen que ver con la idea de salud, con la idea de pobreza, con la idea de, digamos, una suerte de conducción política ausente, una vacancia de poder político y la toma, digamos, el avance de ciertos actores, como estos dos personajes, que finalmente dan su vida por la salud, ¿no? Las circunstancias, digamos, para ir terminando, voy a volver a esto. Las circunstancias entonces de esta peste en la representación de Blanes tiene paralelismos con la actual pandemia, qué duda cabe, ¿no? Pero son más que una mera similitud. Nosotros pensemos que la ciencia lucha contra las enfermedades endémicas generadas por las malas condiciones de vida a las que está sometido el hombre en su inserción como sujeto social. Por caso, el incorrecto manejo de la tecnología, de los residuos, de la contaminación medioambiental, ¿no? La irresponsable manipulación de la tecnología, en realidad. Estas representaciones artísticas, como Sin pan y sin trabajo, ¿no?, o como otras, a ver, les voy a mostrar rápidamente otras de las que no les mostré, más contemporáneas. Vamos aprovechando la paciencia de todos ustedes. Bueno, este es no sé si lo conocen, pero es un monumento a las víctimas de la fiebre amarilla de Buenos Aires, que está en el Parque Ameguino, y donde se representa el cuadro de Blanes. Acá está en un bajorrelieve representado el cuadro de Blanes, en la zona sur de Buenos Aires. Fíjense ustedes, Clorindo Testa, en los años 70, haciendo una representación de otra peste, la peste en Cepaloni, una peste que sobrevino sobre esta ciudad napolitana en los siglos XVI y XVII, realizadas en el contexto de los años 70, ¿no?, en ese contexto crítico crítico y violento de los años 70. Acá lo que hace es exponer unas telas o unos papeles con ratas, ¿no?, estos de la serie de la peste en Cepaloni. Bueno, los sobrevivientes aparecen en este contexto dramático en un discurso recurrente en su obra, ¿no?, que es el desarrollo tecnológico que más que liberar al hombre lo lleva a las peores condiciones de vida, la contaminación del ambiente y otras situaciones traumáticas más o menos similares. O esta otra obra más contemporánea, fui tomando algunas cosas, una reactualización de La peste de Blanes en técnica de impresión sobre vinilo del artista contemporáneo, del fotógrafo Leonel Luna,
que, digamos, pone a sus hijos, a Silvina Lacarra, una artista amiga, como La Joven, para hablar en realidad de otra, digamos, otro gran drama que fue el SIDA. También en esta otra versión que tiene que ver con un colectivo canadiense, el colectivo General Idea, restaura la fotografía en México cuando se expuso la Fundación Jumex y luego se trajo aquí al Malva, ¿no? Y que remiten también al tema, es una obra conceptual obviamente, una nueva referencia o reflexión sobre el tema del virus, la enfermedad y el tema del contagio. Bien, finalmente eso, ¿no? Ahora tenemos las redes sociales. Malena, perdón, ¿podés agrandar esa foto? Sí, Por favor. Sí, sí, sí. Hay muchas más imágenes de esta foto que, bueno, cualquier cosa si les interesa me lo comentan. Pero bueno, ya finalizando, hay una, quería decir, ¿no? Que en estas representaciones no solo es convocado el tema en sí mismo, sino también los aspectos políticos, comunicacionales. Fíjense las crónicas que les mencionaba. Bueno, también aspectos, digamos, que llevan a pensar en las imágenes como miradas, que les decía, no inocentes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en la ciudad, les decía, Sarmiento se va, o sea que el mando político quedó vacante, el poder masónico y el poder religioso como dos cuestiones en tensión, o aparentemente en tensión, o por lo menos en disputa, ¿no? Esta obra de Blanes anticipa además todo un repertorio, de una imaginería, un repertorio visual que reactiva en cada uno de los presentes críticos las condiciones sociales y culturales. Ahora, por ejemplo, les decía las redes sociales, ¿no? El flujo de las redes sociales permite una multiplicidad de imágenes que van resemantizando, por ejemplo, los tapabocas, o sea, la historia del arte, las imágenes del arte, la Gioconda con el tapabocas, y la infinita gama de variantes que encontramos, que, bueno, permiten que el arte haga permear nuestras angustias, nuestras incertidumbres. Yo tengo una colega en la Universidad de las Islas Baleares que en su Facebook, desde que empezó la pandemia, todos los días sube una imagen, alguna obra de arte de balcones y ventanas. Balcones y ventanas. Hay un repertorio visual extraordinario y debajo, a modo de epígrafe, pone una reflexión propia a su estado anímico de ese día o apela a, bueno, a la literatura, ¿no? Después, el tan viralizado mapping con los aplausos, es decir, todo un repertorio visual sobre este tema en la ciudad. La obra abrió el cauce, la obra de Blanes, a nuevos comportamientos frente a la salud pública y privada, al derecho individual y público, con las implicancias políticas que todo esto conlleva. Dejo de compartir la pantalla y bueno, no sé, hasta aquí un poco lo que quería compartir con ustedes. No sé si quieren bueno, hacer alguna consulta, comentarios. Quedo a lo que ustedes quieran hacer o necesiten. A ver, ¿cómo hago acá? Acá. No se escucha bien. A ver. ¿Ustedes me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Malena. Sí, se escucha perfecto, ¿eh? ¿Se escucha bien?
Bueno, sí, acá tengo Perfecto. muchos micrófonos deshabilitados. Bueno, pero cada uno los puede habilitar, supongo. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. A mí me quedó a oscuras. Pero bueno, esto, en fin, en este momento de angustia creo que está bueno poder pensar a través del aporte de la imagen, de la obra de arte. Así que les agradezco el habernos encontrado todos en este momento. Yo Recordarles quería también. comentar una pavada. No sé si me escucha bien, si se me escucha bien porque no tengo la mejor conexión. Sí, yo escucho bien, a ver. Bien. Es increíble cómo también en el arte hoy yo soy muy cinéfila, me gustan mucho las series, y es increíble hoy cómo está viendo un montón de series futuristas, Ahí se escucha mal. no sé bien dentro de qué género, Sí, bueno, a ver, ahí a ver. capaz se me escucha mejor que desactivé la Sí, cámara. sí, sí. No, decía cómo en el arte del cine hoy, actualmente, está habiendo un montón de series que también tratan el tema de la peste y las pandemias, de Ujú. series por ahí en donde estamos en el futuro, dentro de, no un futuro muy lejano, 5, 10, 15 años, y todas estas cuestiones se repiten. Es increíble ver cómo la peste trasciende la época. O sea, Sí, esto sí. puede volver a pasar dentro de 100 años perfectamente, como pasó hace 100, 120 años. Sí, y lo que es increíble es que estemos frente a la misma perplejidad de siempre, Sí, digamos, a que constatemos nuestra fragilidad, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que se juega es el aspecto más ontológico de nuestra existencia, que es la muerte, ¿no? La libertad también, ¿no? Bueno, sí, el tema de la libertad, exactamente, digamos, cómo pensarnos en esa difícil tensión entre lo que para algunos puede ser la libertad individual y el derecho colectivo, ¿no? Entonces ahí se juegan dimensiones de lo humano sobre las cuales desde digamos, la responsabilidad política o pública es difícil eh, tomar decisiones, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, eh, darnos cuenta de que somos los mismos, desde las pestes narradas por los griegos, pasando por Boccaccio, hasta la actualidad, ¿no? Yo cuando leía las crónicas del 71, de la peste en Buenos Aires, esa descripción tan sórdida de lo que pasaba, decía a la flauta, nosotros vemos las imágenes de lo que está pasando en Nueva York, y ponía, el símil entre los cajones apilados que narraba Andrés Lamas, describiendo la ciudad de Buenos Aires, y esas ambulancias que van recogiendo los cadáveres en Nueva York, es lo absoluto. mismo. Es lo mismo, sí. Es otra escenografía, hablando de escenografía, Sí, pero es lo terrible mismo. igual. Y después de lo público incidiendo sobre lo privado, ¿no? También el tema eh, de ocultar, el ocultamiento de la verdad. Este parte médico, yo me acordaba cuando releía el parte médico del cronista anónimo que decía que en el barrio digamos, de inquilinato se habían encontrado esas primeras muertes y el acta de defunción ocultaba la causa real de la muerte, recordaba el geriátrico de Buenos Aires, donde uno de los hijos dijo que en realidad la causa de la muerte de su madre no había sido una neumonía,
bueno, que había muerto contaminada por el virus, por el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, cómo se van reiterando sorprendentemente estas cuestiones, digamos, cómo habitan en las obras, o sea, hay algo que en relación a la vigencia de las obras, y a la sobrecogedora capacidad de reactivarse. Hay un autor francés que yo sé que algunos de los que están y algunas de las que están aquí conocen, que se llama Georges Didi Huberman. Didi Huberman tiene un hermosísimo libro que se llama Ante el tiempo, donde dice que la obra de arte, o que el arte, tiene mucho más futuro que el ser que la mira. O sea, la obra Ah, circula a lo largo del tiempo para reactivar sus sentidos en cada uno de los contextos de reapropiación, mientras nosotros somos finitos. Tenemos el futuro de lo que dura nuestra propia vida en el mundo, ¿no? Nuestra propia existencia. ¿Cómo? Nuestra propia existencia. Claro, digamos, de alguna manera somos seres para la muerte y nuestra identidad no se va a saber plenamente hasta que hayamos dejado de vivir. Bueno, no sé, acá ya es otro terreno que no es el mío, discúlpenme. Bueno, no sé si quieren agregar algo más o si no, bueno, les agradezco mucho el haber compartido todo esto. Muchas gracias, gracias. Malena, ¿eh? Gracias, Muchas Malena. gracias, Malena. Un beso. Muy Muchas gracias. interesante. Muchas gracias, Chao, Malena. igualmente. Bueno, Ya nos veremos. Gracias. gracias. Saludos a Gracias. todos. Adiós, María. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, Malena. Ah, a ver dónde estás. Ah, Delfina, gracias. Acá. Qué tremendo esto de manejarme con la. Bueno. Quedamos pocos. Sí, 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 sí. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Lo haces muy bien, Malena. Bueno, Chao. ¿cómo están? Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy Bueno, buena tu propuesta. Gracias. bueno, y gracias por la participación. No, pues, Bueno, gracias ¿cómo a están todos. ustedes? Bien, muy bien, muy Hola, bien. Victoria. Me quedé en la oscuridad. Bueno, acá Bueno, quedamos. gracias Malena, muy Bueno, interesante. Y seguimos con el seminario la semana que viene, ¿no? Hablando de cómo las empresas van a enfrentar esta situación de la pandemia. oh, temazo. Bueno, Ah, muy bueno. explicaremos a ver si nos explican lo inexplicable, no sé. Vamos a ver. Bueno, a ver. Bueno, Creo que tenemos que salir de la reunión, Carlos. Sí, ¿no? finalizar tenemos que poner. Chao, Malala. Chao, que estén bien. Adiós.